que yo empiezo. A ver, déjame Esto, abrir esto. Ashley Cuello. Vamos a hablar sobre Pero unas no se ve. fracturas de tobillo. Ahí está. Tienes que hacerla grande. Ok. Ok, entonces vamos a hacer lo que es un recuerdo anatómico de esta articulación. Esta articulación es compleja, en forma de bisagra, y va a ser formada por lo que es el acéfalo, lo que es el malleolo peroneal, el malleolo tibial y lo que es la superficie articular distal de la tibia. Cabe recordar que también que este malleolo peroneal se encuentra posterior al tibial y su extremo es más inferior, o sea, va a ser como que un punto clave a la hora de estabilizar esta articulación. Y todo lo que acabo de mencionar forma lo que es la mortaja tibio-peroneo-astragalina, pero no solo los componentes óseos van a formar este anillo, que es un anillo óseo ligamentoso. Es decir, también tiene ligamentos que van a actuar a manera de pinza y van a terminar, o sea, van a ayudar a que el pie se adapte a las irregularidades del terreno. Entre los ligamentos que vamos a tener, tenemos en la vista medial, vamos a tener a lo que es el ligamento de Tolvio, y lo que es en la vista lateral vamos a tener un complejo de ligamentos externos que van a estar formados por el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y, bueno, aquí está mal, el peroneo astragalino posterior. Y también está formado por lo que es una sindesmosis tibioperonea. ¿Qué es una sindesmosis? Pues es una articulación fibrosa que va a, por ejemplo, a unir como que dos huesos que están a cierta distancia a través de una lámina fibrosa que puede ser en este caso un ligamento o una membrana. Esta sindesmosis tibioperonea está formada por lo que es, por ejemplo, aquí tenemos al ligamento tibioperoneo anterior, al ligamento interóseo, y en la vista posterior vamos a tener al ligamento tibioperoneo posterior y al ligamento transverso inferior. En cuanto a lo que es la epidemiología, pues estas fracturas, de acuerdo a cirujanos en Estados Unidos, Reino Unido y Edimburgo, conforman el 9.2% total de todas las fracturas, ¿no? Y en cuanto a lo que es la incidencia tanto en hombres y en mujeres, pues en los hombres se producen a una edad de 15 a 24 años y más son las fracturas del malleolo lateral. En un 49% de los casos, y en el caso de las mujeres son fracturas ya a los 65 a 75 años y son fracturas bimaleolares o trimaleolares. Y en cuanto a lo que es el mecanismo pues de acción, la más común vendría a ser caída sobre su propia altura en un 64% de los casos, y pues la que tiene menos porcentaje vendrían a ser accidentes de tránsito en un 9% de los casos. Ya, en cuanto a este mecanismo de lesión, pues ya sabemos que estas fracturas son lesiones osteoligamentarias rotacionales. Ya les mencioné tanto los componentes óseos como las partes ligamentarias. Se realizan por traumatismos por torsión en bar o en valgo, por ejemplo, cuando usamos, no sé, tacones o en personas que son muy obesas. Estos son mecanismos indirectos y van a dar lugar tanto a esguinces de tobillo como a las fracturas malleolares, ¿no? La peroneal y la tibial. Y lo que son los traumatismos por compresión axial, pues tenemos que aquí se van a dar en las fracturas del pilón tibial, que ya mencionaron, también las fracturas del calcáneo. Estas son por caída sobre su propia altura. ¿Ya? Y en cuanto a lo que es la clasificación, pues esto va a ser necesario para estimar la extensión de la lesión ligamentosa. Y vamos a tener en primer lugar lo que es la clasificación de Weber. Y esta clasificación se va a centrar
principalmente en lo que es la integridad de la sindesmosis. Ya les dije que era. Que esto es lo que va a mantener unida a la mortaja del tobillo. Nos va a ayudar nos dice pues que dónde está la fractura y cuál es su pronóstico. En esta clasificación van a haber 3 grupos, o sea, Weber A, B y C. La A es un la ratito, antes de que la describas, esta es la que vamos a usar y la que usamos siempre, que la agregues ahí en el cuadro de clasificaciones. Y esta es la más importante. Aquí inclusive su compañera ha puesto la de Maisonneuve, que es una C específica porque es por encima de la sindesmosis, que es alta y llega hasta el cuello, ¿no? Entonces, esta es la clasificación y es muy importante también lo que su compañera acaba de mencionar sobre los estabilizadores. Los ligamentos de los tobillos son uno de los más fuertes del cuerpo, ¿no ve que tienen que soportar su peso? ¿No? Ya, sigue, mijita. Ya, entonces les voy a explicar cada uno. La Weber A, pueden ver aquí en la imagen, es infrasindesmal, es decir, está por debajo de la sindesmosis que les mencioné antes. Por debajo de la articulación del tobillo, ¿no? O sea, aquí abajo. O sea, la sindesmosis estaría aquí y esta está debajo de la sindesmosis. Se produce por fuerzas de inversión, o sea, por estas fuerzas, y se ve que es una fractura transversa. Y esta fractura va a ser una fractura estable. Ya, en cuanto a lo que es la Weber B, esta es transindesmal, es decir, está al mismo nivel de la sindesmosis o de la articulación del tobillo. Y como vemos aquí, la Weber B es una fractura oblicua que se dirige de manera ascendente, o sea, es una fractura espiroidea y los mecanismos por los cuales se producen es por mecanismos de eversión o pronación. ¿Ya? Y la Weber C es suprasindesmal, es decir, está por encima de la sindesmosis. Y también es una fractura transversa y el mecanismo o las fuerzas que lo producen son abducción y rotación. Estas dos son fracturas inestables. Y en la Weber C encontramos lo que es una fractura de Maisonneuve, que es un tipo C específico que se produce a nivel del cuello del peroné. Más adelante también les enseño una imagen. Ya. Y el otro sistema que tenemos es el sistema de Lau-Hansen, que más se trata en lo que es el mecanismo del trauma. Aquí en este sistema hay 4 categorías, por así decirlo. Tenemos supinación, rotación, pronación, rotación externa, pronación, abducción y supinación, abducción. Entonces, ¿qué quiere decir la primera palabra? Pues nos dice la posición del pie, o sea, si está al momento del accidente, es decir, si estaba en pronación o en supinación. Y la segunda palabra es la dirección de la fuerza traumática de la fractura, es decir, si fue en aducción o fue en abducción o en rotación externa. Ya, entonces aquí les voy a hablar de cada una. La supinación-aducción, esta se da en el 10 al 20% de los casos y como pueden ver, obviamente pues el pie está invertido respecto a la pierna, está en supinación y aducción porque la punta del pie se dirige hacia dentro como diría, de la línea media, ¿no? Hacia dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se van las etapas de esta? Pues en la primera vamos a tener que se va a producir una tensión de estos ligamentos que ya les mencioné, que los que estaban en la parte externa, los colaterales laterales, y esta tensión luego se va a producir una fractura, una ruptura de estos ligamentos o una avulsión de el malleolo lateral o el malleolo peroneal, debajo de la sindesmosis. Esta es la sindesmosis, se produce debajo de esta. Y una segunda etapa que es que luego de que se produce esto se va a producir una fractura oblicua del malleolo medial. Esta aquí, esta de supinación-aducción, corresponde a la que sería la Weber A, que ya les mencioné. También tenemos la que es supinación-rotación externa, que constituye el 40 al 75% de los casos. Y pues aquí el pie va a estar en supinación y se aplica una fuerza
de rotación externa. En las etapas que se produce, pues tenemos aquí en cambio si va a haber una ruptura de la sindesmosis, es decir, del ligamento tibioperoneo anterior, y luego va a haber una fractura oblicua ascendente del peroné, y esto es lo que constituye a la verdadera fractura de Weber-B. Y en la etapa 3, pues va a haber una ruptura de lo que es el ligamento de la sindesmosis posterior, es decir, del ligamento tibioperoneo posterior o del malleolo posterior. Bueno, eso no se lo pego muy bien. Y en la cuarta etapa, pues va a haber una avulsión de este malleolo medial o ruptura de las bandas colaterales mediales. Es decir, Ashley, retrocede un poquito. Tú estás explicando ahorita ya los mecanismos de cómo es que, dependiendo de la energía de la fuerza, van avanzando desde lo más leve hasta lo más grave de los efectos de la supinación y la pronación. Avanza un poquito más porque esto ya es más de especialidad. Lo que tienen que saber es cómo se clasifica y anatómicamente, si estamos hablando de la tibia peronea, cómo se llaman los ligamentos, pues, ¿no? Trata de ir avanzando un poquito más en lo que es ya manejo de la lesión. Bueno, ya la pronación rotación se da en el 5 al 20% de los casos, pues ya también se da por 4 etapas. Y este en cambio constituye la Weber de la anterior clasificación. Y hay una ruptura de la membrana interosa y también del peroné por encima de la sindesmosis. Bueno, también está la pronación abducción, que se da en el 5 al 20% de los casos, pues ya no les comparto las diapositivas, pero que luego se dicen. Y la clasificación de la AO solo es una modificación de la Weber A, B y C, y de estas tres A, B y C, en la cual ya se van a subdividir dependiendo de la presencia de si hay lesión medial o posterior. Ya, en cuanto a lo que es la clínica, pues el paciente va a venir con un dolor espontáneo, muy intenso, el cual se va a exacerbar cuando vaya a hacer movimientos, no al caminar. Y es normalmente intenso a la presión en el sitio de la lesión. Va a haber también un aumento del volumen que va a ser progresivo. También va a haber equimosis tardías, submalleolares, que a veces pueden descender por los bordes internos del pie. También obviamente va a haber impotencia funcional y pues deformación notoria del tobillo, ¿no? En varo o en valgo. Ya, en cuanto a lo que es la exploración, pues el examen físico, en primer lugar, hay que tener en cuenta la inspección de la superficie del tobillo, pues para ver si tiene abrasiones o laceraciones que puedan como que continuarse con la superficie de la fractura. También hay que determinar los puntos sensibles, ya que si hay una hipersensibilidad sobre uno de los ligamentos, pues esto ya nos puede guiar si hay lesión ligamentaria o capsular. También hay que determinar la estabilidad y la evaluación neuromuscular es importante. Hay que ver lo que es el pulso pedio y el tibial posterior y también el llenado capilar. También hay que tener en cuenta las complicaciones que pueden ser el síndrome compartimental y pues las fracturas abiertas que ya requieren un manejo más urgente. Y durante la exploración también podemos hacer ciertas maniobras, ¿no? Una compresión bimalleolar, que obviamente el paciente va a reflejar dolor en el lugar de la fractura, y pues la prueba de la pierna cruzada, donde también se va a reflejar dolor. Ya, en cuanto a lo que es la evaluación radiológica, pues son necesarias 3 proyecciones: la anteroposterior, la lateral y la que es la proyección de mortaja. Que la proyección de mortaja u oblicua es una proyección anteroposterior en 15 a 20 grados de rotación interna, para así ver el tobillo de frente y valorar si está o no subluxado. También hay que ver el ensanchamiento de la mortaja, ¿no? Que indica disrupción de la sindesmosis, y también hay que ver pues la distancia, por ejemplo, entre la cúpula astragalina y la superficie articular tibial distal.
Esta distancia no tiene que ser, o sea, más de 2 milímetros. Ya, y entre otras recomendaciones, pues aquí nos recomienda que si nosotros detectamos, por ejemplo, una apertura aquí de esta sindesmosis, que es la membrana interosa, pero no hay ninguna lesión aquí local, pues ahí que es necesario pedir una proyección anteroposterior de toda la pierna, porque para descartar esto, la fractura de Maisonneuve, que como ya les dije es una fractura del peroné proximal, es decir, del cuello del peroné, asociado a rupturas de la sindesmosis. Por eso es que hay que pedir, para descartar eso. También en pacientes que tienen fractura del peroné aislada y la mortaja del tobillo va a estar intacta, pues hay que pedir proyecciones de estrés. La TAC va a estar reservada cuando vaya a haber fracturas comminutas y de compresión o aquellos donde hay un trazo intraarticular. Y la resonancia es cuando hay dudas diagnósticas y también pacientes con politrauma. Y obviamente realizar una angiografía en caso de que estemos sospechando de una lesión arteriovenosa o también en pacientes politraumatizados. Ya, en cuanto a lo que es el tratamiento, pues hay que tener en cuenta que en el servicio de urgencia es primordial llevar una atención inicial pues adecuada, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas fracturas y luxofracturas deben ser reducidas en la brevedad posible, para así prevenir las complicaciones, por ejemplo, prevenir lo que es el deterioro de la circulación periférica, la isquemia cutánea, el daño articular y el síndrome compartimental. Y para hacer lo que es la reducción hay que tener al paciente en decúbito dorsal en una camilla. La anestesia del tobillo puede ser anestesia local o general. La reducción ortopédica, que la maniobra de reducción para la mayoría de estas fracturas oblicuas del peroné es la flexión plantar y la rotación interna. Se feruliza el tobillo hasta que ceda la inflamación y luego posteriormente a eso se instala una bota corta de yeso, manteniendo el tobillo en 90 grados y con compresión bimalleolar en varo o en valgo según el tipo de lesión que presente el paciente. Y luego ya queda hospitalizado para tenerlo en control bajo vigilancia por si aparecen signos de compresión. Y obviamente luego de esto se hace una radiografía de control para ver si la reducción es la más adecuada, ¿no? Pues si no es este caso, pues ahí ya se hace un tratamiento quirúrgico. Luego de eso, se le cambia el yeso a los 7 y 10 días sin anestesia, se repite la maniobra de reducción y se instala ya una bota de yeso, pero sin taco, aún no se pone en taco. Y ya el paciente no debe hacer esfuerzos, ¿no? Por 3 a 4 semanas y luego se le hace otro radiológico para ver cómo va la consolidación y también pues para asegurarse de que se está manteniendo la reducción. Luego de esto se instala una bota corta de yeso ya con taco a la tercera y cuarta semana y ahí ya el paciente ya puede ir retomando una marcha progresiva. Obviamente controlando la tolerancia a la carga y el edema, ya que si aparece el edema se debe de disminuir las horas que el paciente está de pie y obviamente mantener el pie en alto, sobre todo durante el descanso nocturno. Y a la sexta y octava semana ya se retira el yeso y se efectúa el control radiológico. Y ahí ya se inicia una terapia
de rehabilitación con movilización activa, tanto en flexión y extensión del tobillo con agua caliente durante unos 20 minutos de 2 a 3 veces al día. Gracias. Eso es para cuando es conservador. Ajá, cuando es una fractura estable. Y ahí sigue mi compañero con las inestables. Sí, ahora sobre la inestable. Bueno, ciertos autores, hay una controversia en definir si el malleolo lateral es responsable de la estabilidad del tobillo, porque hay unas investigaciones recientes que han demostrado que el estabilizador del tobillo bajo la cara fisiológica es el ligamento deltoideo, con sus dos componentes. Si el deltoide se vuelve incompetente por cualquier tipo de ruptura directa o fractura el malleolar, el movimiento del astrálago cambia notablemente. Durante la flexión plantar, el astrálago rota externamente, lo que sería inverso a su patrón normal de movimiento. La integridad del peroné corrige parcialmente este movimiento anormal. Adicionalmente, la reducción anatómica del peroné se puede conseguir únicamente si es que el astrálago se encuentra debidamente en posición aposicionado en la mortaja. Siguiente. Ya. Una astomía del peroné o una... Y han salido los nombres de Silberti, S.A., han salido los nombres de Sandra Ortega Romo, han salido los nombres de Edwin Ortega Romo, que la Fiscalía no quiere investigar y que ha transferido más de $2 millones al exterior. Como siempre, Teleamazonas, impreciso, inexacto y no con noticias verificadas, porque yo nunca he hablado de colaboración eficaz. He hablado de lo que estamos haciendo, colaborar con la Fiscalía, y es lo que estamos haciendo. Y he dicho que vamos y que esperamos que la Fiscalía colabore con nosotros. Pero usted no dijo que van a salir nombres importantes y han salido. Han salido los nombres de Silberti, S.A., han salido los nombres de Sandra Ortega Romo, han salido los nombres de Edwin Ortega Romo, que la Fiscalía no quiere investigar y que ha transferido más de $2 millones al exterior. Como siempre, Teleamazonas, impreciso, inexacto y no con noticias verificadas, porque yo nunca he hablado de colaboración. Hola. Sí, continúa. Hola. ¿Qué pasó? ¿Aló? Te escuchamos. Ok. No sé por qué se apagó el micrófono. Bueno, las fracturas de espiroides oblicuas con el ligamento tibio peroné intacto se pueden reaproximar con tornillos oblicuos con una pequeña placa de tercio de caña. Estas placas se van a colocar en la cara posterior del peroné para evitar la irritación cutánea que produce la placa en la cara externa. En el postoperatorio se debe colocarse un vendaje compresivo con una férula de yeso y de fibra de cristal para controlar la posición del pie. Y es importante recordar que en las fracturas oblicuas la placa deslizante tiene una ventaja mecánica sobre la lateral
por la forma en que se controlan las fuerzas deformantes alrededor del foco de la fractura. Siguiente. Ya, la fractura aislada del modelo medial. Esta es una fijación de la fractura del médulo medial. Se realiza con tornillos de esponjosa insertado desde una punta del médulo hacia la metáfisis tibial. Si el fragmento es pequeño, basta con un solo tornillo y un alambre de Kirchner para obtener efectos de antirrotación. Y cuando el tamaño del fragmento lo permite, puede ser un segundo tornillo. Los tornillos en clavo deben ser lo suficientemente largos, se recomienda de 35 a 40 milímetros, y la dirección de inserción apropiada es para anteroinferior a posterior superior en el plano sagital. Siguiente. Ya, en los casos de compromisos de la esquina medial de la articulación con la fractura desplazada, está indicada la reducción y fijación con el fin de establecer la anatomía y la superficie articular. Se desalojan los fragmentos de fractura y el médulo medial se fija con un sistema de fijación interna rígida de tornillos canulares. En estos casos de fragmentos pequeños o hueso osteoporótico, está indicada una reconstrucción con una banda de tensión. Siguiente. Ahora, Ahora, las fracturas del médulo se van a clasificar en 4 grupos. Las fracturas tipo A corresponden a las abusiones de la punta del maleolo. La tipo B son las que presentan entre la punta y el nivel del pilón. Las tipo C son las que se encuentran al nivel del pilón, y las D son aquellas que se extienden verticalmente y proximalmente. En caso de las fracturas tipo D, se puede realizar lo que también hay una reducción interna con placas antideslizantes, siempre y cuando no haya presencia de una comunicación en la axila del maleolo tibial. Siguiente. Ashley. Ya. En las lesiones del ligamento deltoideo esta condición es rara, pero comúnmente está asociada con la fractura del maleolo lateral. Se debe pensar en una fractura bimaleolar, y en este ligamento, como ya había dicho, está involucrada en la rotación lateral y rotación externa. Las fracturas bimalolares, en casos de luxofractura, se debe someter a una reducción cerrada e inmovilización con férula, lo que va a ayudar a disminuir la inflamación y el daño a los tejidos blandos de la articulación. En primer lugar, se debe hacer una reducción anatómica y una fijación del maleolo externo para prevenir la subluxación lateral del astrólogo mediante una placa atornillada. Después, lo que se hace es se fija el maleolo medial mediante tornillos de compresión intrafragmentarias y aguja de Kirchner. La dificultad de reducir el peroné obliga a revisar a la instancia del maleolo medial, eliminando los fragmentos y los tejidos que bloquean la reducción del astrálago. Porque si no se hace eso, puede fallar lo que es en la reducción anatómica y va a dejar lo que es el peroné acortamiento y en rotación. Y va a llevar lo que es un aumento de la presión de contacto, y se va a desarrollar lo que es una artrosis precoz. Una reducción fractura se realiza con una placa de tercio de caña en el borde posterolateral del peroné,
y medalo medial se fija con los tornillos de esponjosa de 4.0 milímetros. Siguiente. Ya, las fracturas trimalolares, esas fracturas eran las bimalolares. ¿Y las tri cuál sería? Esas fracturas van a ser como las bimalolares, pero con una fractura del medolo posterior de la tibia. La energía que ocasiona la fractura del medolo posterior determina su compromiso y el tratamiento del fragmento. A ver, espérate un ratito. Hace 10 diapositivas dices maolo, y no es maolo. Maleolo. Maleolo. Sí. Y sí. Las trimaleolares, parece trabalenguas, yo entiendo. Las trimaleolares, esas no son las que estás escribiendo ahorita. ¿No? ¿Mande? Esas no son las que estás describiendo ahorita, las trimaleolares. Estás con las bimaleolares. Bueno, según... Es que en el segundo dibujo, está involucrado el maleolo posterior. Que el pie y el tobillo están de lado, ¿sí ves, no? Ahí se ve. Sí. Ajá. No, ahí. Entonces, ese es el maleolo posterior. Muchas veces en una radiografía AP vemos que no tiene nada. Está sanito y ha tenido un gran traumatismo y está súper hinchado. Entonces, fíjense siempre en el maleolo posterior porque a veces pasa desapercibido. Y ahí es que pedimos la tomografía. Cuando el paciente te sigue diciendo, me sigue doliendo. Sigue. Porque se dice que si el fragmento es pequeño, como sea en la mayoría de los casos, la adecuada reducción del maleolo lateral paralelamente se logra con una adecuada reducción del fragmento posterior. Cuando el fragmento posterior compromete más del 25% de la superficie articular, se indica una reducción anatómica y fijación interna, buscando lo que es restablecer la superficie articular para prevenir una subluxación del astrálago y inestabilidad anterior de la artrosis postraumática. Se puede reducir manualmente el fragmento del maleolo posterior a través de un abordaje lateral. Y después se estabiliza con un tornillo de compresión intrafragmentaria. Siguiente. Ya, las lesiones sin desmosis tibio-peronea básicamente son fracturas por pronación e versión con un nivel alto de fracturas del peroné de 3 a 4 centímetros por encima de la línea articular. Si está abierta, está asociada con una fractura de peroné muy alta, lo que es la fractura de Mason-Neuf, y se dice que en la parte inferior de la membrana interósea estará rota. Se clasifica como inestable y debe ser estabilizada para evitar el ensanchamiento del tobillo y los cambios artrostóxicos. Los mejores resultados tratan esta lesión con una sutura de rotura ligamental, cuando es factible, con 1 o 2 tornillos intertibio-peroneos colocados paralateralmente al platillo tibial. La maniobra para determinar la estabilidad de sinesmosis es el test de Cotton, el cual consiste en hacer una tracción lateral directa sobre el peroné y cuando la prueba es positiva es cuando el peroné sufre un desplazamiento mayor de 1 centímetro. Con la interrupción de la sinesmosis, el peroné debe ser reducido y bloqueado
medianamente un tornillo de situación de tamaño de 3.5 a 4.5 milímetros. En casos de comunión o hueso de mala calidad, debe colocarse a través de una placa y el tornillo de situación se ubica 2 centímetros por encima de la línea articular, con el fin de pasar la tibia con una angulación de 30 de posterior hacia anterior. Siguiente. Cuando la reducción se realiza después de 3 semanas, se deben colocar 2 tornillos de 4.5 de cortical a través del peroné y se debe realizar desbridamiento de la sindesmosis. Antes de ajustar el tornillo o los tornillos de la sindesmosis, todos los elementos de la fractura del tobillo deberían ser estabilizados con el tobillo en posición de 90 grados, 95 grados máximo de dorsiflexión para presentar el rango completo del movimiento de la articulación. Se debería mantener la longitud del peroné y el pie en posición neutral y la anchura correcta de la mortaja. Cuando el edema es importante, se debe corregir cualquier desalineamiento excesiva y se coloca un vendaje compresivo con férulas y se eleva la extremidad hasta que el edema se remita, como para seguir con la reducción abierta segura. ¿Ya llegó? Siguiente. Préstame para prenderme el aire, Ari, que me estoy ahogando. Y con la fractura posterior de la tibia, esta aquí es rara, también se conoce como la fractura posterior maleolar, son por abusión y las que involucran 25% de la superficie articular requieren tratamiento quirúrgico. La reducción va a ser a través de la aproximación posterolateral y el fragmento posterior se va a fijar bajo control con rayos X con tornillos canulados o corticales, los cuales se van a colocar de anterior a posterior, o puede ser viceversa. Toma, llévate a la cocina. Ya, y cuando las fracturas del borde anterior de la tibia, esas se pueden presentar en 3 formas. Así te hubieras preparado bien. En primer lugar, como una abulsión con el compromiso del margen de la cápsula articular. En segundo lugar, se puede hacer con un fragmento menor del 25% de la superficie articular. Y en tercer lugar, como una fractura con un fragmento mayor del 25%, causado por una fuerza axial e impactación, y va a requerir fijación interna con tornillos. Siguiente. Y cuando hablamos sobre complicaciones, vamos a ver sobre las infecciones postquirúrgicas, la artrosis, el varo o exceso de valgo cuando el peroné no está reducida correctamente, la fijación adecuada del malulo posterior y la formación del callo vicioso. Siguiente. Ya, también va a haber necrosis de piel, la infección superficial y profunda, la pérdida de fijación, retardo de la conciliación, pseudoartrosis y la inclinación del valgo o varo. Y eso es todo. Ok. ¿Cómo se llama entonces el implante? ¿Deja de compartir? ¿Cómo se llama? La placa tiene un nombre. La placa, esa es la placa,
caña. No, así no se llama. Dime el nombre como es. Es que yo en los textos lo encontré así, con un nombre de placa de caña. No. Placa de caña no se llama. Ashley, ¿cómo se llama la placa? Tampoco. ¿De dónde sacaste La Fertilizante. información la saqué de... No, la no información es. la saqué del Journal of American School of Orthopedics. Se llama tercio de caña. No es placa de caña. Tercio de caña o tercio de tubo. Porque un tubo es así. Si usted le coge el tercio, un tercio y otro tercio. Para completar el tubo son 3/3 del diámetro. Entonces es un tercio de caña porque es una partecita media curva que es la que se pone ahí. ¿Quién sigue? Vamos con el 15. Yo sigo, doctora. ¿Sí me escuchan? Que tengo problemas con el internet. Sí. Sí, sí te escucha. Gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo se va a entender que va a ser la distensión o la rotura parcial de lo que es un ligamento o que se produce como consecuencia de lo que es la tracción o el excesivo estiramiento del mismo. Va a ser una lesión frecuente. También esto suele ser una lesión infravalorada tanto por el médico como el propio paciente. En lo que es el recuerdo anatómico, la región anatómica del tobillo va a estar formada por lo que son dos articulaciones. La articulación tibio-peronea astragalina, que va a estar compuesta por lo que es el extremo distal de la tibia, y el peroné y lo que es el astragal. Y la subastragalina, que va a ser compuesta por lo que es la tróquea del astrágalo y lo que es el calcáneo. Aquí vamos a encontrar lo que es también los ligamentos de esta región, que van a ser el ligamento lateral interno, que también se llama ligamento deltoideo, que va a ser lo que es el principal elemento de estabilidad de lo que es el tobillo. También vamos a encontrar lo que es el ligamento lateral externo, que vamos a encontrar lo que son 3 fascículos, el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Lo que son la mayoría de los esguinces se van a producir por lo que es por lesión del ligamento peroneo astragalino anterior. En lo que es el mecanismo de lesión, es importante siempre hacer lo que es una anamnesis para recoger los datos más importantes, que son la edad, la actividad laboral, la actividad deportiva. El mecanismo lesional, aquí van a influir mucho lo que son las circunstancias que ocasionaron la lesión, aunque hay que resaltar que siempre no existe una correlación entre lo que es la importancia del traumatismo y la gravedad aparente de lo que es la lesión. Lo que siempre el mecanismo más frecuente va a ser lo que es la típica torcedura de pie, y que suele ser lo que es una combinación de flexión plantar del tobillo e inversión de lo que es el pie, como lo vemos aquí. En los esguinces de lo que es el ligamento deltoideo, el mecanismo de combinación siempre va a ser lo que es la dorsiflexión y la versión excesiva. En los esguinces de la sidesmosis, que es la lesión del ligamento periono-tibial anterior, el mecanismo lesional es parecido, lo que produce, de hecho, en muchas ocasiones, la rotura del ligamento deltoideo, asociado con lo que son roturas de sindesmosis.
También vamos a ver lo que son los antecedentes de lesiones previas en la misma zona, y aquí vamos a evaluar lo que es la característica del dolor, que debe haber lo que son variaciones de ritmo e intensidad desde que se produjo la lesión, que habitualmente lo que va a aparecer es... Buenas tardes, quisiera hablar con Miguel Hernández, de Servicio al Cliente. Bueno, mire, yo adquirí el plan de OncoCare y realmente lo adquirí para hacerle la compra a la persona que era la vendedora. Yo tengo BMI y no quiero eso. No quiero que me sigan descontando de la tarjeta. Me llamaron en mayo y se los dije. En junio me volvieron a llamar y empezaron a cobrarme y les envié 2 mails diciendo que ya no deseo porque yo tengo BMI y ya no quiero. Tuve 6 meses. No quiero el servicio. Y me siguen mandando mails que mire, que lo piense, que los beneficios. No quiero. Yo tengo BMI que me cubre toditito. Simplemente no quiero. No me lo sigan cargando porque voy a hacer la denuncia entonces en la súper. Lo que no entiendo es que si yo envié 2 correos, ¿por qué me siguen insistiendo? Y les pongo que tengo BMI, que gracias por preocuparse de quedarme sin cobertura, pero yo tengo BMI. Estuve ya 6 meses, iba a seguir el año, pero ya pues, o sea, ya hoy día recibo otra vez el tercer correo de esta persona diciéndome que lo piense, que mire, ya, pues si uno dice que no, no insistan. Sí, primero fue una chica que, beca no sé cuánto, 0906 77 9186. Dolor del malleolo peroneo. Y es aconsejable. Sí, por favor, no quiero que me vuelvan a descontar la tarjeta porque si no voy a ir a honorar la tarjeta. Pagué mi tarjeta y lo primero que hizo Salud, después de que les dije que no quería, fue debitarme $50. Debe hacer sospechar sobre una posible fractura o una fisura de malleolo peroneo. Lo que es la movilización, sí. La movilidad activa va a estar condicionada por lo que es el grado de la lesión y el tiempo de evolución. Antes de Miguel, porque esta ya es la segunda persona, fue una chica B Karen, creo que es. Si usted me... Deme un segundo que le revise el correo, que en junio se lo envié. En junio le dije, no quiero. Siempre comparada con el lado sano. La más demostrativa de la lesión es la reproducción del mecanismo lesional, pues va a reproducir lo que es el dolor en el lugar de la lesión. Aquí vamos a encontrar lo que es el bostezo auricular, que se debe hacer con ambas manos, que se va a fijar el calcáneo en la pierna y se realiza el movimiento de varo y valgo comparando con lo que es la articulación contralateral. Cuando existe bostezo, va a indicar lo que es laxitud y posible lesión ligamentosa. La del cajón anterior, que se va a realizar sujetando con una mano lo voy a revisar. Y con la otra traccionar el beca Carenza, no me acuerdo ahora, pero es @saludsa, ¿verdad? Y si resulta positiva, indica lo que es la lesión. Sí, con eso la encuentro. Ligamentosa. En lo que son los de Cavera, Saludsa, el 26 de junio. Aquí nos vamos a regir siempre, puede ser una estándar que que estará incluida en la proyección anterior-posterior y lateral, que puede poner de manifiesto una posible fractura o arrancamiento. Pero además me llamaron por teléfono. Que se va a realizar para lo que es cuantificar la inestabilidad articular de la lesión. De Cavera. De Mortaja, que es una proyección antero-posterior con la pierna en 15 a 20 grados de rotación. Yo envié un correo el 8 de junio. 8 de junio, porque esta chica de Cavera Saludsa me escribió diciéndome que sí, que por favor me ponga al día, que no sé qué. Le dije, oiga. Y ahí le envié el correo, le contesté el 8 de junio y luego le envié otro el 26 de junio. Ya pues, y ustedes me están cobrando julio. Pero en mayo me llamaron por teléfono. En mayo me llamaron y les dije que no quería. Entonces ahora me están cobrando mayo, junio, julio. No, pues.
reciente que Aquí tengo el presenta correo. dolor Usted, a palpación en la mitad posterior de los 6 centímetros. ahorita le acabo de decir, pero ya molesta. Tales de lo que es la tibia, Ya porque ya se lo había enviado cuando y él me existe contesta, incapacidad no, para pero cargar piénselo. es ¿Ah? inmediatamente el traumatismo, y si aparece el dolor. Señor, entiendo totalmente. De hecho, si la gestión en todo caso lo canalizó directamente con Miguel Hernández y ya tuvo la respuesta. Él, de hecho, bueno, le comento, Rica Vera es Daniela Vera, justamente es ejecutivo de la parte de cobranza de Salud S.A. Sin embargo, Miguel Hernández ya es un ejecutivo de servicio al cliente para que pueda canalizar la solicitud de la cancelación del plan. Entonces, más bien le pido, No, discúlpeme. El 8 de junio, yo les notifiqué, yo no voy a pagar junio ni julio, porque yo tengo los correos del 8 de junio. Entonces, si yo ya he enviado 3 correos, tengo que volver a hacer el trámite. Si por teléfono la chica que me llamó me dijo que mande los correos. ¿Cómo es eso? No entiendo. De hecho, si es que en este momento usted ya solicitó y le indicó lo mismo a Miguel Hernández el tema de la cancelación, él en este caso debería darle procedencia, debería más bien cancelar el tema del servicio, no habría ningún problema, me señala. De todas maneras, ¿cuál es el correo de él? Con gusto. ¿Cuándo tuvo la última conversación por correo con Miguel? Ahorita, porque acabo de ver ahorita ese correo y le acabo de responder porque es la primera vez que él me envía. ¿Cuál es el correo de él? mhernandez@saludsa.com.es. ¿Saludsa o salud? saludsa.com.es. Aquí les voy a enviar, reenvío correo del 8 de junio, solicitando la cancelación. Y posterior a eso, Miguel mismo ya le va a direccionar justamente para el tema de la cancelación. ¿Cómo me va a direccionar? ¿Tengo que hacer algo más? O sea, ya lo procesa él, ¿vale? Él ya lo deba a... Claro, yo le estoy enviando, mire. Ajá. Yo envié una el 8 de junio, envié otra el 26 de junio, de ahí otra envié el 7 de julio y ahorita el 14 de julio. O sea, todas las semanas prácticamente les estoy enviando correos de que ya, pues, ¿hasta cuándo? Bueno, él me tiene que responder algo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y aquí está de A Peralta. Ya listo. Gracias. Listo, un gusto servirlo. Buen día. Hasta Buen día, hasta luego. Sorry, chicos, tuve que atender una llamada de un seguro médico. A ver. Ya estamos en la crioterapia, tratamiento conservador. Sigue. Inflamatorio, que va a ser lo que es la aplicación de hielo o bolsa especial de crioterapia, que debe ser efectuada con mayor brevedad posible tras lo que es el accidente y mantenerla lo que son las 48 horas. Es aconsejable aquí interponer lo que es un paño húmedo entre la fuente de frío y la piel, mantenerlo durante unos 20 minutos y repetir lo que es la aplicación de 3 a 4 veces al día, en función del grado de la inflamación y la evolución de la aplicación. Otro es el vendaje elástico compresivo, que inicialmente no debe ponerse lo que es un vendaje compresivo, a no ser de que tengamos la seguridad de que no va a haber más edema, pues de lo contrario va a aumentar lo que es el dolor por el síndrome compartimental provocado. Sin embargo, este tipo de vendaje puede ser indicado en el tratamiento. Con este tipo de vendaje se busca conseguir un cierto grado de funcionalidad, además también de controlarlo o reducir lo que es el edema. Lo que es el vendaje funcional del tobillo va a ser un sistema de inmovilización parcial que va a permitir a lo que es al paciente una movilidad al menos mínima, sin impedir que continúe con su actividad habitual y laboral, incluso que pueda seguir practicando deporte. El objetivo de este vendaje va a ser limitar selectivamente solo lo que es la función del ligamento lesionado, permitiendo lo que es el resto de los movimientos articulares. Lo que es la elevación del miembro a través de lo que son los AINES y reposo sin apoyo, que al menos durante 48 horas lo haga.
y posteriormente se puede autorizar lo que es la deambulación a medida que el paciente comience a tolerarla. En lo que es la elección del sistema para lo que es la inmovilización, siempre va a variar según el grado de la lesión. En el grado 1, tras el tratamiento del proceso antiinflamatorio, que es la aplicación de frío local, puede optarse por lo que es un vendaje elástico adhesivo durante una semana, que debe abarcar de lo que es la raíz de los dedos hasta debajo de la rodilla, o bien un vendaje funcional, que es recomendable, además de no recurrir nunca a lo que es la inmovilización total rígida. También hay que iniciar una movilización activa de lo que es el tobillo sin llegar a producir dolor, y posteriormente una deambulación precoz y progresiva. En lo que es el grado 2, aquí hay que asegurar una eficaz protección de lo que son los ligamentos dañados. Puede optarse por lo que es un vendaje funcional, que es el straping, durante 3 semanas, o por un vendaje elástico compresivo. Cuando no podamos asegurar una correcta protección del tobillo, siempre es mejor optar por lo que es un tratamiento ortopédico con férula. Esta debe colocarse precozmente, abarcando desde la raíz de los dedos hasta debajo de lo que es la rodilla. ¿Cómo se llama ese aparato que está ahí? Ese el Sencillito es. Bien, doctor. ¿Bota ortopédica? No. ¿Qué? Como espuma prefabricada. No, pero tiene un nombre. El aparatito ese tiene un nombre. ¿Alguien sabe? Perdón. Un nombre especial, no me acuerdo que se llama todavía. Se llama estabilizador o inmovilizador de tobillo. Estabilizador o inmovilizador de rodilla. ¿Pero solo es de un lado o cubre también el otro lado, la cara? Los dos lados medial? cubre. Los dos lados cubre. ¿Quién me mandó la foto de este casito? Por WhatsApp. Yo, doctora Edison Ruiz. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene desde el domingo, 3 días. Sabes que ponle harto hielo todavía y ya tiene la radiografía de rótula. No le he hecho. O sea, le estaba preguntando para Hay fracturas incompletas que le permiten la flexoextensión. Pero ahí donde está, es un milagro que no se haya fracturado nada, pero más que seguro que la rótula absorbió todo el impacto de la energía. Tienes que hacer una radiografía. En las damas consulares es bien económico. Y las maniobras te van a dar negativas de ley por el aumento de volumen. El aumento de volumen no te deja evaluar bien. Ahí para el hematoma, harto hielo, pero harto hielo. Y ahí donde está, me late que es una fractura incompleta de rótula. O una contusión muy grande, que ha hecho un buen hematoma prepatelar. Ahí con una radiografía salimos de todas las dudas. Completa el casito, que está interesante para discusión y lo pones en el chat. De ley una radiografía P lateral de rodilla. De ley. ¿Sigo, doctora? Sí. Ya, el grado 3, aquí el tratamiento de elección va a ser lo que es la inmovilización enyesada y la elevación del pie durante 3 o 4 semanas. Posteriormente se debe completar lo que es el tratamiento con vendaje funcional durante 10 a 15 días. Con este grado lesional no debe inmovilizarse solo con vendaje funcional, ya que no impide los movimientos anormales del tobillo. Lo que es la rehabilitación, el tratamiento rehabilitador se va a basar en lo que son ejercicios para fortalecer las estructuras del tobillo y la fuerza muscular de la pierna. Pueden dividirse estos ejercicios en 3 fases.
La primera fase, que va a ser ejercicios de movilidad pasiva en descarga, que deben ser estiramiento del tendón de Aquiles. No hay que hacerlo siempre y cuando se producen dolores. Los ejercicios de alfabeto, que consiste en mover el tobillo en todas las direcciones, como dibujando letras en el aire. Los ejercicios isométricos contra resistencia, que pueden ser una pared o el otro pie, realizarlos en lo que es la flexión dorsal, plantar, inversión y eversión. 10 tandas de 5 segundos, 3 veces al día. Los ejercicios isotónicos, que aquí vamos a emplear como resistencia una goma, un peso o el otro pie, y hay que efectuarlo despacio y bajo control. En lo que son las complicaciones puede darse lo que es el edema residual, que va a aparecer sobre todo en lo que es en personas de más edad. Es más frecuente cuando el esguince no ha sido tratado o cuando se ha utilizado inmovilizaciones rígidas, sobre todo en forma prolongada. Se presenta tras prolongada bipedestación y normalmente se debe a lo que es la insuficiencia vasomotora desatada tras la inmovilización. Lo que es el dolor, en ocasiones, tras suspender lo que es el tratamiento, puede persistir el dolor de características mecánicas, que va a aparecer con deambulación prolongada y o actividades físicas, incluso en lo que es el reposo. Aquí la persistencia del dolor puede obligar a evaluar de nuevo para descartar lo que es alguna patología asociada. En este caso sería necesario descartar lo que es la lesión osteocondral de Astragal. Lo que es la rigidez y el bloqueo articular se va a producir como consecuencia de lo que son las prolongadas inmovilizaciones o por temor exagerado del paciente a lesionarse. Claro. El bloqueo articular puede deberse a lo que son fracturas no diagnosticadas, y lo que es la inestabilidad aquí es una consecuencia posterior al esguince, que puede ser la inestabilidad del tobillo, que es tanto mayor cuando menos adecuado ha sido el periodo y el tiempo de inmovilización, y también posterior a la rehabilitación. Aquí el paciente va a percibir lo que es una cierta inestabilidad e inseguridad del tobillo con frecuentes torceduras posteriores. También hay que hacerle seguimiento a estas lesiones. Por ejemplo, en esguince grado 1, aquí hay que revisarlo a los 7 o 10 días. Se va a valorar lo que es el dolor espontáneo y también la tumefacción articular y lo que es la movilidad activa y pasiva. Si toda la exploración es normal, se da de alta, recomendando lo que son los ejercicios de potenciación de musculatura y el uso de lo que es una tobillera. En lo que son los esguinces de grado 2, aquí se da una revisión de 1 a 2 semanas para valorar lo que es el posible cambio a tratamiento funcional. En lo que son esguinces de grado 3, deben ser tratados y seguidos por lo que es el especialista, lo que es revisión de en 1 semana. En lo que son de criterios de derivación, siempre cuando exista una luxación o fractura asociada, cuando exista compromiso neurovascular, en caso de herida asociada, interese lo que es la articulación, cuando exista lesión de lo que es la sidemosis o cuando exista la rigidez articular y lo que es el dolor residual. Ok, no has mencionado nada sobre plasma rico en plaquetas en esguinces de tobillo. Lo importante en esguinces de tobillo es que la gente no se quiere poner un yeso. La gente dice, no, pero si nomás dígame qué me tomo. Y no es así, los ligamentos se rompen y causan inestabilidades crónicas. Y a veces solo la cirugía les quita el dolor porque la inestabilidad les provoca dolor. Entonces ahí muchos hacemos infiltraciones de plasma rico en plaquetas para fomentar la cicatrización correcta de esa ruptura ligamentaria. Y una ruptura total, un grado 3, provoca inestabilidad crónica y eso es quirúrgico.
Entonces, si no haces bien un tratamiento inicial, poniéndote bota por 15 días, ese es el tratamiento, no hay otro. Digan lo que digan, quieran lo que quieran, la inmovilización es el 80% porque lo inmovilizas y la naturaleza hace su parte. ¿Ok? ¿Quién sigue en teoría? Yo, doctora. Eric García. ¿Cuál es tu tema?